Listo, listo, listo. Ok. Bueno, chicos, este es el repaso de la semana 2. Hubieron ciertos conceptos tal vez que no quedaron muy claros. eh, Tal vez faltaron aclarar algunas cosas. Hubo confusión seguramente. Y vamos a aclarar todos esos temas. Después de esta clase, pues ya se van a ir eh, más claro con todo eso. A ver, ¿qué están diciendo? Tu, tu, tu. Si lo podemos subir a YouTube, genial. Bueno, no me funen por mi paleta de colores, ok. Pero bueno, ese es lo que hay, gente. Bien, en primer lugar comenzamos con la evaluación. Como habíamos visto y como comentó Dati ayer, era ese juicio clínico que es basado en los datos que se recogen del paciente, ¿no? Es decir, en la examinación, ¿no? Un poco ya repasando más. Entonces, esta evaluación va a involucrar, por ende, una anamnesis que va a ser esa entrevista que se le hace al paciente, ¿no? Se le pregunta cómo pasó, qué tal, ¿no? Preguntas respecto a su disfunción que tenga o el problema por el que haya ido al consultorio. Se le hace el examen postural también, ¿no? Según el docente. Se hace la palpación, por ejemplo, se toca el músculo, si es que está contracturado, se tocan las articulaciones, si es que notamos alguna anomalía, ¿no? La posición de los huesos, etcétera. Realizamos también mediciones antropométricas, ¿no? Por ejemplo, los de los miembros inferiores, tal vez un miembro inferior es mucho más largo o considerablemente más largo que el otro, lo que puede acarrear variaciones en la postura, ¿no? También podemos hacer lo que es la medición de la masa corporal, ¿no? Para ver si hay una simetría entre los músculos, ¿no? Podemos hacer pruebas musculares, como está realizando aquí la fisio. Básicamente es de fuerza, ¿no? Se le pide que extienda la cadera y se hace un empuje hacia abajo, ¿no? Para evaluar su fuerza muscular en este caso. O también podemos realizar pruebas funcionales, por ejemplo, lo que tiene que ver con funciones del día a día, ¿no? Bajar escaleras, subir escaleras, pararse de la silla, sentarse, caminar, ¿no? Eh, Podemos ver cambios en la postura dinámica en todo caso, ¿no? Si es que está haciendo bien esa postura dinámica al momento de realizar esa acción. Tenemos también ayudas de prueba del diagnóstico. Por ejemplo, aquí podemos ver una rayos X de una escoliosis. También podemos tener ecografías, resonancias magnéticas que son pues más detalladas. Ahora, ¿por qué es importante entonces evaluar, no? ¿Por qué vamos a evaluar en todo caso? Bien, evaluar pues nos va a permitir determinar presencia, ausencia, el cambio en el deterioro de la difusión y limitación del paciente. Va a darnos valores cuantitativos, por ejemplo, en el caso de la fuerza, en el caso de mediciones angulares, ¿no? También es muy importante para realizar el diagnóstico, ¿no? Y también hay que recalcar mucho esto, que tal vez si es que alguien va a hacer su tesis, ¿no? Si está pensando en hacer algo respecto a biomecánica o ángulos, pues evaluarle va a ser de mucha ayuda, es fundamental, ¿no? Por eso mismo. Nos va a permitir establecer el diagnóstico, ¿no? Las metas del tratamiento, hacer el plan de atención, ¿no? Vamos a evaluar el progreso, ausencia respecto a metas de rehabilitación, y evaluar nos va a permitir obtener información que nos retroalimente, ¿no? Y en todo caso, si es que nuestro tratamiento no causa ningún efecto, ¿no? Si es que vemos que no hay resultados, pues podemos modificar el tratamiento. También se motiva al paciente si es que vemos alguna mejora y le indicamos, ¿no? Nos va a permitir, como decía, investigar eficacia de técnicas o regímenes terapéuticos si es que queremos investigar sobre, yo que sé, algún enfoque fisioterapéutico o un tratamiento para nuestra tesis, pues nos va a servir demasiado. También nos va a dar información si es que una persona necesita una ortesis, ¿no? O un equipamiento adaptado que le ayude a realizar sus funciones o que no sufra un daño, ¿no? Con respecto a la disfunción que tiene. Bien, ahora sí, pasando un poco ya más a la chicha, vamos a ver el grado de movilidad, ¿no? O de range of motion que para mí no quedó muy claro respecto a lo que dijo el profe.
en la semana 2. No sé si ustedes sí, ¿no? Pero bueno, yo voy a darles, digamos, el concepto que dio el profe y el concepto que es producto de la investigación, digamos. Bien, lo que dijo, bueno, lo que está en la PPT del docente en todo caso, ¿no? Es el arco de movimiento medido en grados, ¿no? El arco de movimiento viene a ser toda esa trayectoria que realiza un miembro, ¿no? Si recordamos física, la trayectoria viene a ser esos puntos imaginarios por los cuales pasa un cuerpo, ¿no? En este caso va a ser el cuerpo más distal del miembro, ¿no? Ahí como podemos ver en la flexión o aducción horizontal, por ejemplo, de la imagen, vemos cómo la trayectoria se dibuja, ¿no? Ahora, esa trayectoria, si partimos de un centro, pues va a tener cierto grado, ¿no? Ese es cierto grado de amplitud, ¿no? Un rango, ¿no? Es por eso que se le dice rango de movimiento, ¿no? Involucra el arco del movimiento y que es medida en grados. Ahora, ese arco de movimiento puede ser llevado en varios planos, ¿no? Obvio, y va a partir de postura inicial, que va a ser la anatómica o neutra, que es fisiológica en todo caso. Bien, entonces al momento de evaluar el grado de movimiento, eh, vamos a ver que vamos a tener el grado de movilidad activa y el grado de movilidad pasiva. Ambos nos van a dar informaciones distintas respecto a distintas estructuras del paciente, ¿no? Por ejemplo, en el grado de movilidad activa, vamos a tener que se va a dar una contracción muscular que no es asistida, lo realiza el propio paciente voluntariamente, nos va a dar información sobre su movimiento, su coordinación y fuerza muscular, ¿no? Y si es que hubiese algún dolor, nos va a decir que hay alguna anomalía en cuanto a las estructuras contráctiles, llámese músculo, llámese uniones miotendinosas, llámese también tendones, podría ser, o como últimamente se está investigando también las fascias, ¿no? Aunque aquí no toma en cuenta la fascia como estructura contráctil, pero ya a la luz de las nuevas investigaciones se los comento. El grado de movilidad pasiva, en este caso es el TEFI, el fisioterapeuta, el que realiza el movimiento, ¿no? Ahí vamos a ver una flexión de cadera y una flexión de rodilla, ¿no? Lo está realizando el fisioterapeuta y nos va a dar información sobre la integridad de las superficies articulares, ¿no? Extensibilidad de la cápsula articular. La extensibilidad de la cápsula articular es muy importante porque si es que hay algún acortamiento en esa cápsula, pues va a dar patrones de movilidad anormales, limitados, ¿no? Que ya vamos a ver en algunas diapositivas más. Vamos a ver también sobre información sobre ligamentos, los músculos, la fascia y la piel. Y si es que hubiese dolor, pues nos va a dar sospechas o sobre alguna anomalía en una estructura no contráctil, ¿no? Bueno, también el profesor quiso hacer una especie de diagrama de flujo, pero bueno, yo lo plasmé como diagrama de flujo en sí. Así que aquí está. Vamos a ver si es que vamos a hacer un ROM activo, ¿no? Si es que no hubiese dolor y si es que el paciente también lo ejecuta de buena manera, ya no se hacen más pruebas. Si por el contrario hace ese rango de movimientos y vemos una limitación y tal vez es acompañado con dolor, como no, vamos a hacer la evaluación de enrón pasivo y también vamos a realizar otras pruebas, ¿no? Y generalmente el ROM pasivo es mayor que el ROM activo, básicamente porque en el ROM activo se está sumando también a la tensión de las estructuras articulares, la tensión de la contracción del músculo. Entonces, por eso es que va a haber una menor amplitud en el movimiento, porque hay una tensión más, hay una fuerza más, ¿no? En cada prueba, eh, bueno, como había dicho, cada prueba aporta una información distinta. Ahora, en el caso de las sensaciones finales, esto hace referencia a la sensación o a la percepción que tiene el que examina, ¿no? El examinador va a tener una sensación final respecto al movimiento que está realizando el paciente, ¿no?
No es que el paciente tenga esa sensación final, aunque puede ser, claro, obvio, pero esto hace más referencia a lo que hace el examinador o lo que percibe el examinador. Entonces, tenemos la sensación final blanda, que se describe como aproximación de tejidos blandos, como por ejemplo en la flexión de rodilla, donde se está acercando la cara posterior de la pierna con la cara posterior del muslo. En la firme podemos tener tres subtipos que son de estiramiento muscular, como ejemplo flexión de cadera más rodilla extendida. Ahí está sucediendo lo que es la insuficiencia activa, estiramiento capsular, como ejemplo las extensiones de las articulaciones metacarpofalángicas, eh, estiramiento ligamentario en el caso de la supinación del antebrazo, ¿no? Y en cuanto a la dura, pues es contacto hueso con hueso, ¿no? Y se da en la extensión del codo, por ejemplo. Ahora, sensación final anormal. Esto, si es que queremos memorizarlo de mejor manera, más fácil, si es que es blanda, podemos decir que sucede anormalmente donde normalmente hay una sensación final dura o firme, ¿no? Y pues ocurre antes o después de ROM. Y así sucesivamente, ¿no? Si es firme, entonces donde normalmente habría blando o dura. Y si es dura, donde normalmente había blando o firme, ¿no? Y todo esto va a suceder antes o después del rango articular normal, ¿no? Bueno, en el caso de la blanda, como ejemplo vamos a tener cuando hay un edema, ¿no? En tejidos blandos, ¿no? Esta filtración de líquido intersticial, ¿no? Sinovitis, que viene a ser la inflamación de la sinovia o la membrana sinovial, que pues puede tener hinchazón, puede dejar también, si es que no se trata demasiado bien, impedir realizar un movimiento al paciente. En caso de la firme, vamos a ver el incremento del tono muscular, ¿no? Acortamiento capsular, que también lo vamos a ver, que es parte del patrón capsular, acortamiento muscular, ligamentario y facial también, ¿no? La fascia vemos que también es importante. Dura, en el caso de sanción final dura, cuando hay condromalacia, es decir, que hay un ablandamiento del cartílago articular en este caso, ¿no? Cuando hay osteoartritis, ¿no? Que es una inflamación de la membrana sinovial también y del hueso. También podemos ver fragmentos óseos libres, que básicamente fragmentos de la superficie del hueso que está involucrada en la articulación flota en la articulación en sí, en ese espacio donde está el líquido, ¿no? Podemos ver también miositis osificante, que viene a ser un proceso inflamatorio del músculo, donde se forman osificaciones dentro de él, es como que se está formando un hueso dentro de él, ¿no? Y también en caso de fractura. Y vamos a llamarla vacía, básicamente cuando no hay una sensación final real, no se permite llegar al rango de movimiento final por el dolor, no se aprecia una resistencia, y, excepto en casos de espasmos musculares o rigidez muscular, ¿no? Y bueno, ahí no le puse, ahí me olvidé, bueno, ahí me equivoqué en el ponerle los ejemplos, pero ahorita lo busco ya. En este caso vamos a encontrar la inflamación articular aguda, la bursitis, no inflamación, el absceso, también entre fracturas y trastorno psicógeno. También tiene que ver la psicología del paciente, ¿no? Bien, ahora en el caso de hipomovilidad, vamos, como su propio nombre lo indica, hipo pues viene disminuido en todo caso, ¿no? Disminución va a ser la disminución de ROM a niveles que son muy inferiores a los normales en una articulación, en una edad y en un sexo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pueden ser anomalías en las superficies articulares, acortamiento pasivo de las cápsulas articulares, acortamiento de los ligamentos, músculos, fascia, piel o inflamación también. Y puede ser manifestación de los patrones de movilidad restringida, ¿no? En el caso podría ser la causa del acortamiento de las cápsulas articulares.
¿no? Y ahí viene lo que veníamos hablando, que era patrones de movilidad restringida. Ahora, esta definición pues es, digamos, propia porque la he venido elaborando en este día que he investigado. Ustedes pueden buscar también sus otras definiciones de libros, pero yo he, digamos, concatenado varias informaciones. Entonces, esos patrones de movilidad restringida van a ser limitaciones que son predecibles en las articulaciones causadas por el acortamiento o daño en las superficies articulares o periarticulares, incluyendo el tejido contráctil. No, y estas se van a dividir en los que son de patrón capsular y de patrón no capsular. Es por eso que ahí mencionamos varios tipos de superficies, ¿no? ¿Por qué se le llama patrón? Pues básicamente porque cuando ocurre, vamos a ver que en una articulación se limitan ciertos movimientos específicos y con un ratio específico. Por ejemplo, la flexión se puede disminuir en mayor cantidad que la extensión, ¿no? Vendría a ser una relación, un ratio, ¿no? Bien, eso es con lo que refiere a patrón. Ahora, el patrón capsular, pues con lo que refiere al acortamiento, en este caso a las limitaciones de los movimientos debido al acortamiento de la cápsula articular, ¿no? De la articulación. Como ahí dices, hay una restricción en todos o casi todos los movimientos pasivos y va a ser causada por el acortamiento de la cápsula articular. También vamos a ver el patrón no capsular, que suele afectar a uno o dos movimientos. Puede ser producto de una distensión, contractura, y no sigue el patrón capsular. Ahora, vamos a ver lo que son el cuadro de esa, o cómo se manifiesta los patrones capsulares, ¿no? De las extremidades en sus articulaciones. Bien, en cuanto a la articulación glenohumeral, pues vamos a ver que hay una mayor pérdida de movilidad en cuanto a rotación externa, que es mayor respecto a la abducción y esta a su vez es mayor respecto a la rotación interna, ¿no? Vamos a ver que en el complejo del codo vamos a obtener una mayor pérdida en el caso de la flexión en cuanto a la extensión, ¿no? Vamos a ver que también va a tener una rotación plena y que va a ser indolora. En el caso del antebrazo, la supinación y pronación van a perderse en igual medida, ¿no? Pero solamente va a suceder si es que el codo va a presentar restricciones de flexión y extensión. Vamos a ver en la muñeca, tanto flexión y extensión se pierden de igual manera. También hay una ligera pérdida de desviación radial y cubital, según Siriax, pero según Calderbon, hay igual pérdida en todos los movimientos. En cuanto a la mano en sí, ya, la articulación carpo-metacarpiana del dedo 1, va a haber una pérdida de abducción, según Siriax, y según Calderbon va a haber una mayor pérdida de abducción respecto a la extensión. En caso de la carpometacarpiana, de los dedos 2 al quinto, va a haber igual pérdida en todos los movimientos. En caso de las metacarpofalángicas e intrafalángicas, va a haber restricción en todos los movimientos. La flexión va a ser en mayor medida que los otros movimientos, ¿no? Mayor va a ser su pérdida de movilidad respecto a los otros movimientos según Calderon. En la cadera va a haber una máxima pérdida en la rotación interna y la flexión. También va a haber cierta pérdida en la deducción, también una ligera pérdida en la extensión, una pequeña o ninguna en la aducción y la rotación externa también según Siriax. Va a haber también una máxima pérdida en la rotación interna, bueno, según Calderbon, en mayor medida que la extensión, y no indica si las otras menor o mayor, sino simplemente las pone linealmente. La rotación interna, mayor pérdida que la extensión, abducción, flexión y rotación externa. En cuanto a la rodilla, la flexión se va a ver más limitada que la extensión.
En cuanto al tobillo, la plantiflexión se ve más limitada que la dorsiflexión. Y en cuanto a la subastragalina, va a haber una pérdida de inmersión en varo. Por ahí ya se pueden ir dando cuenta que en muchos casos en las articulaciones trocleares, lo que son la flexión, extensión, la flexión usualmente es la que más se ve más limitada, ¿no? Seguimos con la articulación transversa del tarso, que va a haber una pérdida de inversión, que es la suma de abducción y rotación interna, pero los otros movimientos son normales. Bueno, esto no lo cambié. No sé si me faltó uno. A ver, a ver, a ver, a ver. Pie. No, está bien. La articulación metatarsofalágica del dedo 1 va a haber en este caso va a haber una mayor pérdida de extensión que de flexión. En la metatarsofalágica de los dedos 2 al quinto va a haber una mayor pérdida de flexión que de extensión. Y en las interfalángicas va a haber una mayor pérdida de extensión que de flexión. Sí, ya más o menos pueden ir memorizando lo que son las trocleares, ¿no? Que son las más fáciles porque solamente tienen 2 grados de movimiento, así que ahí son. Bueno, en cuanto a la hipermovilidad, viene a ser lo contrario de la hipomovilidad, ¿no? Que es la capacidad de una o más articulaciones de moverse de forma activa o pasiva, excediendo los niveles normales del ROM, según la edad y el sexo. Esto es normal en niños, pero si persiste se considera normal y se le diagnostica con hipermovilidad. Ahora, esto se debe a la laxitud de las estructuras compuestas por tejidos blandos, como los ligamentos, las cápsulas, los músculos. Normalmente previene la movilidad excesiva de la articulación, ¿no? Pero cuando son laxos, pues no. Ahora, una pregunta para todos. Cuando ven esto, pues, ¿en qué básicamente, a qué básicamente refieren estas imágenes? A ver si es que alguien puede contestar por ahí. A ver, Bayton, ¿no? Es totalmente Leonardo. Ujú. Exactamente. Esta fue una de las preguntas que hizo pues Marroquín, ¿no? Y seguramente a muchos nos sorprendió. Yo personalmente escuché Bacon, pero bueno, no, es una cuestión de escuchar y no lo estudié tampoco, sinceramente. Bueno, ahora sí. Efectivamente, se refiere a la escala de hipermovilidad de Bayton. No, esta escala va a estar determinada en un rango del 0 al 9, va a medir la capacidad, por ejemplo, de oponer pasivamente el pulgar, no la pulga, digo, el pulgar con el antebrazo, ¿no? Si hacen su dedo así, mirándose ustedes, pues si es que pueden hacerlo, ahí tienen un punto. Si es que lo hacen en la mano izquierda, en la mano derecha. O sea, va a haber un punto por cada mano que lo haga, ¿no? No es que si es que una lo hacen bien y el otro no, van a tener puntos los dos, ¿no? Tiene que ser en cada uno. También en la extensión pasiva de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo, más de 90 grados, ¿no? Si es que pueden doblarla más de 90 grados, chévere, en ambas manos. Si es que pueden extender el codo, ahí vemos el codo hiperextendido, más de 10 grados, ¿no? Tiene que ser mayor a 10 grados. Si es que pueden también hiperextender la rodilla más de 10 grados, ¿no? Por ejemplo, acá. O si pueden colocar las palmas de las manos en el suelo, flexionar el tronco con las rodillas extendidas. Y aquí vemos pues varios ejemplos de eso, ¿no? Ahora, ¿en qué puntuación más o menos se considera algo considerable, valga la redundancia, cuando es 4 o mayor a 4, ¿no? Y eso no explicó mucho el profe, pero bueno, aquí está producto de la investigación. Bien, ahora, en cuanto al ROM normal de una articulación, ¿cómo vamos a determinarla? Básicamente puede ser por comparación con las extremidades contralaterales, probando que no se usa selectivamente en actividades atléticas o laborales. Esto refiere, por ejemplo, a si tú eres zurdo, si tú eres diestro, pues vas a usar más un brazo que el otro, ¿no? Y eso tal vez te pueda acarrear un problema. Podemos ver el síndrome
del codo del tenista o cosas así, ¿no? O laborales también. Em, También en cuanto a la edad, los grupos de jóvenes van a presentar un mayor ROM en la flexión, abducción, rotación interna de caderas y una mayor flexión dorsal del tobillo comparados a los adultos. El ROM en el caso de las metacarpofalángicas del pulgar, no sé por qué me como las R's, no muestra pérdida consistente de movimiento. En caso del sexo, en las mujeres ligeramente mayor, tienen mayor ROM que los hombres, ¿no? Y estas diferencias son más perceptibles cuando son adultos que en niños. Bien, am, en el caso de goniometría, bueno, gonio significa ángulo, metría, medición. Por eso va a referir a la medición de los ángulos en el caso de este campo de la salud, a los ángulos que generan los huesos en las articulaciones. Van a determinar la posición de una articulación concreta y también su movilidad total disponible, ¿no? Ahora, se pueden usar varios instrumentos, varias herramientas, ¿no? El más utilizado y que es de buena confiabilidad, ¿no? Según también estudios últimos, es el goniómetro, que también es muy barato, ¿no? O también conocido como artrómetro. Como ahí vemos, pues va a tener sus partes, que son el brazo móvil, el cuerpo, el fulcro, el brazo fijo, que son importantes identificarlos porque nos van a permitir hacer las mediciones, ¿no? Como posteriormente vamos a ver en los próximos cuadros. Tenemos por ahí el inclinómetro, el centímetro también se usa, electrogoniómetro, radiografías también, fotografías, reglas, aplicaciones también que no solamente nos permiten evaluar los ángulos, sino también la postura. Por ahí si es que pueden buscar, pues, si es que tienen alguna tesis al respecto, pues les va a ayudar bastante. Em, bueno, ¿qué consideraciones hay que tener para realizar la goniometría? Vamos a repasar la historia, ¿no?, del paciente. Vamos a tener nuestras precauciones ante sospechas o confirmación si es que hay una afección en cuanto a las articulaciones, por ejemplo, la luxación articular, subluxación articular, fractura ósea inestable, ruptura de tendón o ligamento, proceso inflamatorio agudo, básicamente porque si es que realizamos un movimiento en este tipo de situaciones, pues vamos a hacer que se inflame más, ¿no? Vamos a hacer que se afecte más cuando eso no es lo que queremos, ¿no? En caso de heridas, curaciones, ¿no? Daño tisular por cirugía, cuando presenciemos inmovilización, hay mucho dolor, vamos a ver la posición de los segmentos, vamos a ver la actitud del paciente y estado de conciencia, si es que tiene prótesis, si hay trofismo, también hay que considerar la edad, como vimos, el sexo también podría ser. Vamos a ver el antes y después del tratamiento, ¿no? Y también la sensación final. Bien, para realizar esta medición angular va a haber una serie de pasos que hay que seguir pues en orden, ¿no? Es una secuencia lógica, por ello. Vamos a tener la explicación del método, le vamos a explicar al paciente qué es lo que vamos a hacer. Va a haber una posición inicial del paciente que va a ser en neutro, ¿no? Como habíamos visto en las primeras diapos. Vamos a hacer una estabilización del segmento proximal y alineación corporal. Queremos que haya el menor tipo de sesgo o variaciones que nos den una medición pues alterada. Vamos a hacer la palpación e identificación de reparos óseos, pues ahí es ahí donde vamos a poner el eje, ¿no? Es ahí donde vamos también a poder identificar dónde posicionar el brazo fijo, el brazo móvil, ¿no? Y esto pues refiere, ¿no?, al alineamiento del goniómetro con los reparos óseos. Vamos a tener que también el fisioterapeuta se tiene que ubicar o posicionar de una manera que le permita realizar esa medición, ¿no? Tiene que estar cómodo, ¿no? Eh,
y se realiza pues entonces la medición del arco del movimiento articular. Se, también se cerciora de que esté correcta la ubicación al finalizar el movimiento, tanto del paciente como del fisioterapeuta. Se va a hacer la lectura, se hace el registro de la medición y se va a comparar con valores normales, ¿no? Ahí en lo que a mí me respecta, pues podría decir que con valores normales, por ejemplo, si es que no tiene una afección en la otra extremidad, pues la puede comparar con ella, ¿no? Y luego en la comparación con baremos, pues ya puede referir a lo que es el promedio en sí respecto a las investigaciones descripcionales, ¿no? Porque hay una cierto rango articular que tenemos en promedio las personas y eso puede referir lo que es el baremo, ¿no? Y aquí pues, es muy importante estabilizar, ¿no? Por ejemplo, hay una rotación de cadera ahí, pero vemos que se puede ocurrir una lateropulsión en esa hemipelvis, en donde se realiza la rotación. Entonces el fisioterapeuta tiene que poner una mano y estabilizar, ¿no? Para que no hay un sesgo, una alteración en la medición, ¿no? Porque en eso se va a basar pues nuestro plan de tratamiento, ¿no? Nuestro diagnóstico, pronóstico y etcétera. Ahora, si es que ya lo han estudiado, pues chévere. Si es que lo estudian, pues si es que también se lo está memorizando, chévere, porque ahora, si es que pueden escucharlo y pueden anticiparme a lo que vamos a leer en los cuadros, porque va a ser tal cual leer y vamos a ver los cuadros, chévere. Y si me escuchan, pues se les va a quedar de mejor manera, ¿no? Porque es en parte la memoria, pues hay que jugar con varios sentidos, así que ahí vamos. Bien, en el caso de hombro, pues vamos a tener la flexión-extensión, el posicionamiento, ¿no? ¿En qué posicionamiento vamos a hacer esa medición? De la flexión, en este caso, en decúbito supino, ¿no? Con rodillas flexionadas. También puede ser en sedente o bípedo. Vamos a tener que estabilizar la escápula, también el tronco. Vamos a prevenir la extensión del tronco, la elevación del hombro, los abdominales. Ustedes saben que eh, muchos de los movimientos del hombro están conjugados con la escápula, ¿no? Así que hay que estabilizar esa parte y el tronco también. El brazo fijo va a estar en la línea media axilar, ¿no? Aproximadamente por acá. También el brazo móvil lo vamos a tener que poner en la línea media longitudinal del húmero hacia el epicóndilo, ¿no? El epicóndilo externo en todo caso. Y el eje, pues va a ser una proyección de la cabeza humeral, ¿no? A la altura del acromion. Ahora, los valores, pues, de la flexión va a ser 180 y la extensión 60, ¿no? En el caso de la abducción, el posicionamiento va a ser en decúbito supino, en sedente. Me faltó la extensión. La extensión va a ser en decúbito prono, sedente o bípedo. También hay que mantener la escápula estabilizada con la mano. También vamos a poner una almohada debajo del codo, evitar la flexión del tronco y del abdomen, ¿no? Y después es básicamente lo mismo. En caso de la deducción, el posicionamiento va a ser en decúbito supino, sedente o decúbito prono. La estabilización se va a dar en la escápula, vamos a evitar la inclinación del tronco, la flexión, extensión, elevación del hombro, ¿no? En el caso de la aducción se puede hacer en decúbito supino o en sedente, ¿no? Y la estabilización más que todo escapular. El brazo fijo va a estar en la línea medio axilar, ¿no? Como anteriormente, pero va a estar también paralela al esternón. El brazo móvil va a ser la línea medio longitudinal del húmero epicóndilo. Como ven, ahí tienen varias cosas para memorizar, ¿no? Porque son básicamente iguales o muy parecidas. El eje también va a ir en el acromion, en la proyección de cabeza humeral. En la abducción, los valores van a ser de 180. En el caso de la aducción va a ser en 30 cuando estamos en supino, ¿no? Podemos decir que hasta ahí nomás.
pero la horizontal pues va a ser de 130 grados, ¿no? Una mayor amplitud. En el caso de la rotación interna externa, el posicionamiento va a ser en decúbito supino, con el codo fuera de la camilla, en sedente, el hombro y codo a 90 grados, ¿no? Estabilización va a ser de la escápula. Como ven, la escápula se tiene que estabilizar bastante y el húmero se va básicamente a estabilizar con el brazo apoyado en la camilla. Vamos a evitar la flexión, extensión, elevación del hombro. El brazo fijo ahora va a estar también en la línea media axilar, pero va a ser también ahora perpendicular al suelo, ¿no? La línea media axilar pues va a estar involucrada en estos movimientos. El brazo móvil va a estar en la línea media longitudinal del cúbito, en su apófisis estiloides, ¿no? Del cúbito, que vendría a ser la apófisis estiloides, que está en la parte más externa, ¿no? El eje va a estar en el olecrano y va a estar proyectado sobre el acromion. La rotación interna es mayor que la externa. La rotación interna es de 90, la externa es de 70-80. Es importante que veamos estas imágenes porque nos dan una aproximación más real de lo que se debe hacer, ¿no? En cuanto a las otras imágenes que son dibujo, como recomendación del profe. El antebrazo, el posicionamiento para la pronación o supinación va a ser en decúbito supino, sedente, con un codo 90 grados pegado al tronco. La estabilización va a ser de nuevo escapular y tronco. Se va a evitar la inclinación del tronco y movimientos del hombro. El brazo fijo va a estar en la línea axilar anterior, ¿no? Proyectada, digamos. O también podemos indicarla como proyección a la diáfisis humeral, ¿no? En cuanto al brazo móvil, en pronación va a estar en el dorso de la muñeca y en cuanto a la supinación va a estar en la cara palmar de la muñeca. El eje en la apófisis cubital, ¿no? Los valores, pues la pronación es mayor que la supinación. La pronación tiene 90 grados, la supinación tiene 80. En cuanto a la muñeca, el posicionamiento para la flexión-extensión va a ser en sedente, en bípedo, con codo flexionado también, antebrazo libre en pronación. Estabiliza que también la escápula y el tronco. Se evita la flexión de hombro. Hasta ahora la escápula y el tronco pues han sido las más mencionadas, ¿no? Por ahí también se pueden recordar eso, excepto algunas excepciones. El brazo fijo va a estar en la línea lateral cubital dirigida hacia el olecranon y el brazo móvil en la línea media del meñique, ¿no? Usualmente toman las partes más externas, ¿no? Línea media del meñique, eh, por ejemplo, ¿no? Si es que lo vemos en prono. Ah, la línea lateral cubital al olecranon, por ejemplo, también. Bueno, ahí vamos evaluando cómo nos podemos acordar. El eje en la apófisis estiloides cubital, ¿no? Si está en prono, pues la parte más externa. Los valores van a ser de flexión, va a ser mayor a la extensión de 80 a 70. En cuanto a la desviación cubital y radial, el posicionamiento va a ser en sedente, con el codo a 90 grados también. El antebrazo va a estar en pronación o en neutro, apoyado con la mano libre. La estabilización también en la escápula, hasta ahora la escápula están todos, creo. Y hombro, también se debe evitar movimientos de muñeca y antebrazo. El brazo fijo va a estar entre el cúbito y el radio. El epicóndilo lateral, como ven, la parte más lateral o externa es la que se suele poner el brazo fijo y el brazo móvil también. En este caso el brazo móvil puede ir en el tercer metacarpo hasta la tercera metacarpo falángica. No usar la falange como referencia, ¿no? El eje va a estar en la mitad de la muñeca y la desviación cubital va a ser mayor a la desviación radial. La desviación cubital es de 45, la radial es de 30. Básicamente ves por la forma que tiene la epífisis distal del radio, ¿no? Como ya vimos en biomecánica. Por la forma, básicamente por la magnitud o la grandeza que tiene. Es que su desviación es menor.
En el caso de los dedos, las metacarpofalángicas va a haber en el caso de la flexión, 90 grados, extensión 15 grados, interfalángica proximal 110, interfalángica distal 80, ¿no? También esto se puede realizar con goniómetros pues, especiales para dedos, ¿no? Pero no hemos visto eso en práctica. Vamos a ver la oposición a 40 grados. En el caso del pulgar, la abducción que es 70, la aducción 0, menos 20 también puede ser. Bueno, eso sinceramente si me preguntan, pues no sé cómo es menos 20, pero bueno. En la flexión metacarpofalángica que es 60 y en la flexión interfalángica 90, ¿no? Eso también puede ser reducible si es que hace los movimientos básicamente de su examen. En cuanto a la miembro inferior en la cadera, en cuanto a su flexión, vamos a posicionarlos en decúbito supino, decúbito lateral. La estabilización va a ser pélvica, vamos a evitar la retroversión, ¿no? Retroversión. El brazo fijo va a estar en el trocánter mayor hacia la cresta ilíaca y al nivel de la línea media axilar, ¿no? Si alargamos esa línea media axilar, pues por ahí tiene que pasar el brazo fijo. El brazo móvil va a estar en la línea lateral del fémur, ¿no? Línea lateral, la más externa, como ven, hasta el cóndilo lateral. El eje va a estar en el trocánter mayor también. Los valores, pues en el caso de la flexión de rodilla, como bien sabemos, cuando la rodilla está extendida, pues va a ser menor, va a ser 90 grados, pero cuando la rodilla está flexionada va a ser mayor, 140 grados. En el caso de la extensión de cadera, el posicionamiento va a ser en decúbito prono lateral. La estabilización va a ser pélvica, también abdominal. Se va a evitar la anteversión pélvica, la elevación de la cadera y la extensión del tronco. El brazo fijo va a estar también en el trocánter mayor, hacia la cresta ilíaca, al nivel de la línea media axilar, entre la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina ilíaca posterior y superior, hasta el trocánter mayor. El brazo móvil va a ser la línea lateral del fémur, el cóndilo lateral, el eje en el trocánter mayor. La extensión de cadera va a ser, bueno, ahí creo que hay una confusión, ¿no? Debería ser, a ver, rodilla extendida, extensión de cadera. Bueno, ahí creo que es al revés, ¿no? Ustedes también evalúenlo. En el caso de la abducción de cadera, el posicionamiento es en decúbito supino. La estabilización va a ser pélvica, vamos a evitar la inclinación del tronco y rotación de caderas. El brazo fijo va a estar entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores o debajo de una de ellas por el trocánter, ¿no? El brazo móvil va a ser paralelo a la línea media anterior del fémur, a la línea media de la rótula, ¿no? El eje va a estar en la espina ilíaca anterosuperior. El valor es de 45 grados. En cuanto a la aducción de cadera, el posicionamiento va a ser en decúbito supino también. El miembro inferior contralateral va a estar en la deducción máxima para que permita realizar la aducción. La estabilización va a ser pélvica, evitar la inclinación del tronco, la lateralización de la pelvis y rotación de las caderas. El brazo fijo va a estar entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores o debajo de una de ellas, como en el caso de la abducción. El brazo móvil va a ser paralelo a la línea media anterior del fémur, a la línea media de la rótula. El eje va a ser el mismo en el espina ilíaca anterosuperior y el valor es de 30. En cuanto a la rotación interna y externa, el posicionamiento va a ser en sedente, con cadera de rodilla 90 grados, o en decúbito prono, con flexión de rodilla 90 grados. La estabilización va a ser pélvica, ¿no? Solamente se estabiliza la pelvis. Evitar movimientos de columna, flexión de cadera y también otros movimientos de cadera. El brazo fijo va a ser, si es que estamos en sedente, va a ser en la rótula, línea media, si es, a la línea media tibial, perpendicular al piso. Si es que estamos en decúbito prono, va a ser de la rótula, paralelo al piso, con un eje que inicia en 90 grados.
Y si es en caso del brazo móvil, va a ser eh, cresta tibial a la mitad de ambos malleolos. No va a tiene que pasar entre ambos malleolos básicamente. El eje va a estar en la rótula y los valores va a ser tanto de rotación interna como externa de 45 grados. Aquí podemos ver cómo también se realiza. En caso de tobillo, hay opciones de con carga o sin carga. Vamos a ver sus movimientos que son plantiflexión y dorsiflexión. En el caso del posicionamiento de cúbito supino, con rodilla y cadera en flexión. Bueno, aquí no puse la imagen, pero bueno. También puede ser en decúbito prono, en decúbito lateral, con rodillas flexionadas, en sedente al borde de la camilla y con el tobillo en 90 grados, que es la posición inicial. La estabilización también va a ser pélvica y del fémur, ¿no? El brazo fijo va a ser paralelo a la línea media lateral del peroné al mayor lateral externo. Usualmente es lo externo, usualmente es lo lateral, ¿no? Por ahí, si en una clave les viene borde interno, pues ahí piénselo un poco, ¿no? El brazo móvil va a ser paralelo a la línea media lateral del quinto metatarso. El eje va a estar en el malleolo externo, ¿no? Y los valores de la plantiflexión va a ser 45 y la dorsi 20. Usualmente la flexión es mayor que la extensión, ¿no? En analogía con la pierna, ¿no? Y la mano también, y la muñeca. En cuanto al pie, los movimientos de inversión y aversión, el posicionamiento va a ser en decúbito prono, decúbito supino, sedente con rodilla flexionada, se estabiliza la pelvis y el fémur, se evita rotaciones de cadera. El brazo fijo va a estar en la línea medio longitudinal de la pierna. El brazo móvil va a estar en la línea medio longitudinal del calcáneo. ¿Ya? Como ahí se puede visualizar. El eje va a estar en la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo y el valor de la inversión va a ser mayor al de la eversión. El de la inversión es 35, el de la eversión es 15. En caso de la reducción y aducción, el posicionamiento va a ser en decúbito supino, sedente con flexión de rodilla. La estabilización va a ser pélvica, el fémur. Se tienen que evitar rotaciones de cadera. Usualmente se estabilizan las cinturas, como ven, ¿no? O algunos componentes importantes de las cinturas. Por ejemplo, en el caso del miembro superior, la escápula. En el caso del miembro inferior, pues la pelvis. También el fémur, ¿no? Eh, También se evita las rotaciones de cadera, se evita la inversión y la eversión. El brazo fijo va a estar en el talón, bueno, al segundo y tercer ortejo, en el dorso, paralelo al piso. En el brazo móvil, idem, pues no sabía decir qué significa. El eje va a estar en el talón o dorso del pie. Los valores va a ser de 30 grados en abducción o 20 en aducción. En el caso del primer dedo, ¿no? El hallux, en cuanto a la posición del eje, en este caso para la flexión y extensión, bueno, en el caso de la flexión, pues va a ser en el metatarsofalángica, ¿no? Como ven, en la parte del dorso del pie, y en el caso de la extensión en la parte anterior, ¿no? Casi a la misma altura de la metatarsofalángica también. También se pueden realizar de esa misma manera movimientos de flexión y extensión, como decía, ¿no? Ahora, en caso de las columnas, en el caso de la flexión y extensión, el posicionamiento va a ser en sedente, hombros neutros, va a estar relajado, ¿no? Tenemos que hacer que esté relajado el paciente o que evaluarlo cuando esté relajado. La estabilización va a ser dorsal, también escapular. El brazo fijo va a ser en la línea media vertical de la cabeza, ¿no? Que va a estar dirigida hacia el vértex. El brazo móvil se dirige hacia las fosas nasales, ¿no?
El eje va a ser en la articulación temporomandibular, ¿no? Los valores van a ser de 45 en flexión y de extensión 40. Este patrón de que mayor sea la flexión a la extensión se repite. Y aquí como ven, así se realiza. En caso de la lateralización, el posicionamiento también incedente, hombros neutros, relajado, estabilización también dorsal escapular, brazo fijo, va a ser paralelo al piso, la acromion hasta la séptima vértebra cervical, ¿no? Como acá podemos ver, que puede ser palpado fácilmente. El brazo móvil en la protuberancia occipital AC7. El eje va a estar en la apófisis espinosa S7. Y sus valores va a ser de 45 grados en ambos lados. En cuanto a la rotación, el posicionamiento también excedente, hombros neutros, relajado, también estabilización es la misma, dorsal y escapular. El brazo fijo ahora va a estar en el vértex, dirigido hacia el acromion o paralelo al piso. En el examen, como vamos a ver en las planchas, puede venirle una de esas dos. Así que preferiblemente aprenderse las dos, no solamente una, ¿no? O sobre la clavícula. El brazo móvil va a ser en el vértex, a punta de la nariz, ¿no? Va a estar paralelo a la barbilla. El eje va a ser en el vértex también y los valores van a ser de 90 grados, ¿no? Eso creo que cualquiera puede descifrarlo. En caso de la inclinación lateral, el posicionamiento va a ser en bípedo, la estabilización va a ser pélvica, ¿no? Se alinea con las espinas ilíacas anterosuperiores sobre la horizontal. El brazo fijo va a ser en la línea media vertical formada por las apófisis espinosas sacras, ¿no? El brazo móvil en la apófisis espinosa dorsolumbar dirigida hacia C7, como acá se puede ver. El eje va a ser en la apófisis espinosa de S1, de la vértebra sacra S1. Y los valores va a ser de 35 grados. En caso de rotación también va a tener un valor de 35 grados. El posicionamiento es bípedo, sedente. Se puede hacer sobre un banco, pero que no tenga apoyo. Por eso va a estar el tronco libre. La estabilización va a ser pélvica, se alinea con las espinas ilíacas anterosuperiores sobre el horizontal. El brazo fijo va a estar alineado con la línea que une ambas espinas ilíacas anterosuperiores. El brazo móvil va a ser la línea biacromial, esa línea que va entre ambos acromios. El eje va a estar también en el vértex, ¿no? El valor, como dijimos, es 35. Bueno, esa es la prueba de centímetros, se usa el centímetro, ¿no? Eso sí no sabría cómo explicarlo porque básicamente no lo escuché el profe o no lo explicó. Si es que por ahí creo que alguien preguntó, así que le preguntó al profe, así que sí puede ser la chévere. Y bueno, también se puede realizar este tipo de mediciones con unos ergonómetros más flexibles, ¿no? Por ejemplo, esta es flexión, lateralización, también inclinación, como ven. Y ya, eso es todo, chicos. Eso sería todo, chicos. Ya. Mm. Rango de dorsiflexión. Ujú. Claro, tiene sentido. O tal vez podemos buscar un video en YouTube sobre esa prueba. Debe haber.
¿Cómo Porque, se llama? A o ver, sea, buscar, buscar un video sobre esa prueba. prueba. Sí, sí. Pero van a poner un video, ¿no? Antes. Ya. Voy a el video y lo pongo. Ya lo encontré, creo. En el que se encuentra. Creo que es esa. Veamos cómo puedes valorar la dorsiflexión del tobillo de un paciente en el que se encuentra limitado. Vamos a ver si esta limitación viene más por el tobillo en sí o por la cadera. Lo primero que vamos a hacer es el test habitual de forma frontal, donde el paciente mira hacia adelante. Le vamos a decir que lleve la rodilla a tocar la pared por encima del segundo y del tercer dedo, que no vaya la rodilla hacia adentro, intentando siempre que el talón no se levante. Y vamos a medir la distancia que hay desde la punta del pie hasta la pared. Una vez lo tenemos, le vamos a pedir que haga una rotación externa de cadera, es decir, que se ponga mirando hacia afuera y mantenga la rodilla en su lugar. Aquí estamos rotando la cadera y si al hacer el test volvemos a ver que mejora, que hay más distancia donde puede llegar a la pared, nos está diciendo que en rotación externa hay una mejoría. Por lo tanto, habrá que trabajar la flexión de cadera para mejorar la limitación del tobillo. Creo que eso ni lo mencionó el licenciado. Ya ni había tiempo, creo también. Ese es otro factor. ¿Ahorita? Ya puedes proceder, creo. Bueno.